A ver, hay algunos que no los puedo subir porque se queda desacompasado la imagen y el audio. Entonces es insufrible el vídeo. ¿Vale? Entonces, los que subo, los subo al canal de YouTube. Está en os lo puse por el Classroom, ¿vale? Ahí tenéis un link y ya lo he puesto todo ahí en listas de reproducción y esas cosas para que lo podáis seguir. Entonces, a ver. Venga, inducción electromagnética. A ver, ayer definimos el flujo magnético como el producto escalar campo magnético por el vector superficie, ¿no? Y esto es el módulo del campo magnético multiplicado por el módulo de la superficie multiplicado por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman el campo magnético y la superficie, ¿vale? ¿Qué D? El diferencial. A ver, es que la definición buena es esta, ¿vale? Que es con integrales, pero quédate mejor con esto. A todos los efectos, eso es el flujo magnético. ¿Cómo se interpreta eso? Como el número de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie, ¿vale? Si tú tienes aquí una espira de corriente, ¿vale? Un conductor. Una espira, piensa si quieres en un alambre, ¿vale? O cobre. Y aquí tienes 1, 2 y 3 líneas de campo magnético, ¿vale? Aquí el flujo sería 3, ¿vale? 3 para arriba, ¿sí? ¿Y qué te viene a decir la inducción electromagnética? La inducción electromagnética, ¿vale? Te viene a decir que si de alguna manera tú logras, ¿vale? Ese es en un estado, digamos, inicial. Y nos vamos a un segundo estado en el cual logras robar ahí una línea de campo magnético. En el estado 1 tengo 3 líneas de campo magnético y en el estado 2 tengo solo 2 líneas de campo magnético. Vale, pues la ley de Faraday-Lenz lo que te dice es que en esta espira, ¿vale? Que tiene que ser un conductor, se va a inducir una corriente eléctrica. ¿Que va a ser cómo? Va a ser tal que se va a oponer a la variación del flujo magnético. Tenía 3 líneas de campo magnético que iban para arriba y de repente he perdido una, no me mola nada, quiero recuperarla. Entonces, para recuperar esa línea de campo magnético, te lo pinto en verde, se va a inducir una corriente eléctrica. Sabéis que las corrientes eléctricas sabéis que el campo magnético sale en torno a las corrientes, así que para que se induzca esta línea de campo magnético tiene que salir una línea de corriente que va a circular conforme a la regla de la mano derecha. El campo magnético va para arriba, así que la circulación va a ser antihoraria, ¿vale? No. ¿Esa risa es de desesperación, Sara? Sí. Vamos a ver, es que esto... A ver, no te puedo contar todo, porque esto se basa... ¿Vale? Esto es zona friki, ¿vale? No... Esto no tienes que apuntarlo. Y cuál que me queda, el rotacional de E igual al menos la derivada de B respecto al tiempo, ¿vale? Esas de ahí son las ecuaciones de Maxwell, que molan un montón. O sea, te habla del comportamiento de la luz, te habla del comportamiento de todos los conductores. Es una auténtica pasada, ¿vale? Maxwell fue el que sintetizó la electricidad y el magnetismo. Entonces, esta ecuación de aquí tan molona, esta, que yo sé que es la que más os gusta, también es mi favorita, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Te viene a decir, ¿vale? Este simbolito del J son las corrientes, ¿vale? Donde hay una corriente eléctrica hay un vector J, ¿vale? Y lo que te viene a decir es que las corrientes salen dando vueltas en rotacional. Si quieres un sitio en el que el rotacional es cero, piensa en un remolino, una turbulencia, ¿vale? Entonces, las fuentes de campo magnético son las corrientes eléctricas. Entonces, corrientes eléctricas y campos magnéticos están relacionados entre sí, ¿vale? En nuestra Tierra tenemos campo magnético, ¿vale? Que sale por los polos, ¿verdad? Sale por el norte y entra por el sur.
Pero ¿sabéis por qué tenemos campo magnético? Porque si te pones a escarbar en la nieve, hay un montón de imanes de estos de nevera, ¿no? Y eso crea el campo magnético terrestre. No, en realidad no. Ahora, alguno, pues a lo mejor tiene alguno de los metálicos, ¿no? No, en realidad es por el núcleo externo, ¿vale? En el núcleo externo tienes hierro fundido que está girando, ¿vale? Y tiene una rotación diferencial que se llama, es decir, que en función de la distancia se mueve más o menos rápido, ¿sí? Básicamente, que tienes partículas cargadas que se están moviendo. Una partícula que se está cargada, una partícula cargada que se está moviendo es una corriente, ¿vale? Es una corriente la que va por estos cablecitos, es una corriente un rayo, ¿vale? Y es una corriente, eso que ocurre en el núcleo externo. El hecho de tener en el núcleo externo una corriente así, genera campo magnético así, ¿vale? ¿Sí? Nos lo explico Maxwell súper bien, ¿vale? Tú, sube. Pues no sé. ¿Vale? Pues bueno, Maxwell nos lo explicó ahí. Entonces, claro, si te cuento todo eso en profundidad, acabamos todos vomitando con G de vomitar, ¿vale? Entonces, te lo tienes que creer, ¿vale? O sea, la base es esa, pero te lo tienes que creer. Entonces, allá donde hay una corriente eléctrica, alrededor hay un campo magnético. Y allá donde hay un campo magnético, alrededor hay una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice la inducción electromagnética? Te dice que si tienes 3 líneas de campo magnético que van para arriba, ¿vale? Imagínate, porque estás acercando un imán permanente a una espiral, ¿vale? Cuanto más acerques el norte, el polo norte de un imán permanente a una espiral, más líneas de campo magnético van a entrar en esa espiral. Si por ejemplo lo alejas, ¿vale? Pues de 3 líneas pasamos a que tiene 2. ¿Cómo va a reaccionar esa espiral? Va a decir, yo tenía 3 y ahora tengo 2. Entonces dice, voy a crear una corriente eléctrica, ¿vale? De tal manera que esa corriente eléctrica intente de alguna manera sobreponerse al hecho de que he perdido una línea de campo magnético, ¿sí? Entonces, como tenía 3 para arriba y ahora solo tengo 2 para arriba, voy a intentar crear una línea de campo magnético para arriba generando una corriente, ¿vale? Entonces, como las líneas de campo magnético y las corrientes salen unas circulando a las otras, ¿vale? Como el campo magnético tiene que ir para arriba, la circulación de la corriente tiene que ser así, conforme la regla de la mano, ¿vale? Eso te permite saber que la circulación de la corriente en el circuito va a ser antihoraria, ¿vale? En sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Sí? La demostración matemática es terrible. Hay una pregunta que dice ¿hacia qué dirección se dirige el campo magnético? Pues tú coges y dices, si no lo quieres hacer, o sea, lo puedes hacer por matemáticas o lo puedes hacer... No, esto es cualitativo, lo piensas. ¿Hacia dónde? Sí, por la ley de Faraday-Lenz, tú dices la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? Que es la ecuación fundamental de la inducción electromagnética, te dice que la corriente inducida, ¿vale? Acuérdate de esa R chulona, ¿vale? Se llama fuerza electromotriz, pero es un voltaje, ¿no? Se opone, ¿vale? Ese menos se opone a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, es decir, a que el flujo varíe con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si gano líneas de campo magnético para arriba, voy a inducir corriente para perderlas. Si gano líneas de campo magnético para abajo, voy a inducir corriente para ganarlas, ¿vale? Siempre lo contrario, es un poco igual que el Chatelier en química, ¿vale? Es un poco, que en el fondo es como una ley de inercia, ¿no? Igual que va a ser un coche, vas a 100 por hora y ¿qué tiendes a hacer? Pues a continúas yendo a 100 por hora, eso es lo, ¿vale? Lo normal. Entonces es un poquito como una ley de inercia. O sea, ya me has tocado las narices, tienes no sé cuántas líneas de campo, vale, pues no toques más las narices, ¿vale? Y si tocas las narices yo voy a reaccionar, ¿sí? Es eso. Entonces, este es el concepto de inducción electromagnética, ¿lo tenemos? A ver, si os fijáis, vamos a... Yo sé que es muy abstracto, ¿vale? Pero si te fijas, en el flujo magnético nos encontramos 3 coleguitas. Tu amigo, el campo magnético. Tu amigo, el vector superficie. Y tu amigo, el ángulo entre el campo magnético y el vector superficie. Ese último amigo no es tan amigo porque no se ve bien.
Así sí, vale. Entonces, si la aparición de corrientes se debe a la variación de flujo, ¿cómo va a poder variar el flujo? Pues me vas a poder, o me varías el campo magnético, o me varías la superficie, o me varías el ángulo que forman, ¿vale? Y nos vamos a encontrar solamente esos tres tipos de problemas. O sea, la parte fea de este tema es que es muy abstracto, ¿vale? Porque el campo magnético no es nada intuitivo, pero la parte buena es que esto es sota, caballo y rey. Te varían el campo magnético, o te varían la superficie, o te varían el ángulo, ¿sí? Y no hay más tipo de problemas. Así que, ¿con cuál queréis que nos pongamos primero? ¿Con? ¿El más complicado? Venga, va, el del ángulo. Que es que además es el que más mola. ¿Vale? Motores y alternadores se basan en esto. ¿Vale? ¿De qué sirve esto? Solamente es para... Los motores tampoco sirven para tanto, ¿eh? Algo relacionado con... A ver, con la peluquería y la estética. Pues un secador funciona gracias a esto. Pero a mí me da igual cómo funcione, lo que me cuenta es que funciona. También es cierto. Pero es que estamos en ciencias, te tengo que contar cómo funciona. Entonces, a ver, tú imagínate que tienes aquí una espira, ¿vale? ¿Sí? Tienes una espira y la tienes... Aquí tienes un campo magnético permanente, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo aquí, ¿cuánto valdría el flujo en este estado? Tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo, ¿verdad? Imagínate que esto, pues le acoplas una manivela de tal manera que tú giras. Tú puedes girar esto, ¿sí? Pero claro, el vector superficie, no te das cuenta, si este es el plano de tu espira, ¿verdad? Y el vector superficie sería ese, ¿verdad? El vector superficie es un vector perpendicular. Entonces ahí el flujo sería 6. ¿Y qué pasa si, vale, tú aquí tienes pues eso, tienes para agarrar y giras y puedes ir girando y puedes ir girando esa espira? Claro, va a haber la espira, perdón. ¿Vale? El campo magnético es siempre vertical. Entonces tú empiezas ahí a mover. Mira tú. Tú tienes aquí tus líneas de campo magnético, ¿verdad? Y tienes tus 6 líneas de campo magnético y entonces esto ya empieza ya a girar. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya el vector superficie... Sí. Espera, que es que lo he pintado terrible. A ver, tu espira, ¿vale? Tú lo empiezas a girar, tu espira tiene este vector superficie, ¿verdad? Y el campo magnético continúa siendo vertical. Así que aquí ya el flujo va a ser B por S, si este angulito es alfa, por el coseno de alfa, ¿vale? No sé cuánto, pero evidentemente ya el número de líneas de campo que van a atravesar esa superficie no van a ser las mismas, ¿no? Es como si tú coges y te vamos a hacer una broma súper simpática. Abres la ventana, coges una manguera, ¿no? Cuando pasa alguien que no te cae del todo bien, coges y tienes 6 líneas, 6 chorros. Claro, tu vector, el vector de la línea de corriente, ¿vale? Tiene que ser paralelo al vector superficie de la ventana, ¿vale? ¿Qué pasa si te atontas, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué era? Y dices, espérate, vas. Y dices así, pues eres un atontado, claro. Y entonces, en vez de hacer así y mojar tal, mojas a nivel. Claro, como yo te puse. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te viene a decir? Pues que el número de líneas, que apuntes, que no seas atontado, ¿vale? Si te coges y dices, mira qué broma, y haces así, la broma no es para el destinatario de la broma, es para ti, que te toca recoger el agua aquí, ¿vale? ¿Qué número de líneas de campo saldrán si apuntas mal? Si apuntas a 90 grados, 0, el flujo va a ser 0, ¿vale? ¿Sí? Si apuntas a 90 grados, si alfa es 90 grados, el coseno de 90 es 0, ¿verdad? El flujo va a ser 0, ¿sí? Vale, pues ahora, en vez de
¿Cómo generamos electricidad para las ciudades? Pues en vez de coger tú el imán permanente y ponerte tú a darle con una manivela, que estaría muy divertido, ¿vale? Lo que haces es, pones esto... Dime. El circulito con la raya es el flujo. Sí, es la letra griega phi, ¿vale? Y es el flujo, el número de líneas de campo magnético. ¿Vale? Eso sí. Entonces, imagínate que en vez de ser tú dándole vueltas con una manivela, ¿vale? Pues lo que haces es poner esa espira en una caída de agua. Entonces el agua cae por aquí, hace que la espira gire, ¿vale? Y hace que la espira gire a velocidad constante, ¿sí? Se hace que la espira gire a velocidad constante porque tú puedes abrir las compuertas a voluntad y controlar el flujo de agua, ¿vale? El ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético que está permanente es lo que te viene, ¿vale? Es omega t, ¿no? Movimiento circular y uniforme. Omega t, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Cuál es la expresión que va a tener el flujo? Vamos tú. El flujo que recorre una espira que gira con velocidad angular constante. B por S por el coseno de alfa, que es B por S por el coseno de omega t. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Vale. En esa espira, como el número de líneas que la están atravesando, como el flujo varía, se va a inducir una corriente eléctrica, ¿vale? ¿Cómo va a ser esa corriente eléctrica? La ley de Faraday-Lenz nos lo dice. Aplicamos la ley de Faraday-Lenz, que te dice que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. A ver, como todavía no os han contado cómo se deriva, pues me tenéis que creer. ¿Me creéis, no? La fuerza electromotriz va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de B por S por el coseno de omega t. ¿Vale? Esta expresión. Sí. Y eso es Un voltaje. lo del B por el campo ese con la superficie por el coseno. De omega t, la derivada de eso. Ahora te digo cuánto sale la derivada, ¿vale? Entonces, la derivada de esto, ¿vale? Aquí tienes un menos. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. El módulo de B es constante, el módulo de la superficie es constante, lo que varía es el ángulo que forman, ¿vale? Así que esto es B por S, que queda constante, y ahora la derivada del coseno es... Muy bien, menos el seno. Y ahora hay que derivar por lo de dentro. Derivada de omega t con respecto a t, omega. Porque la derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno. ¿Vale? A ver, para contestártelo bien tendríamos que coger la definición de derivada, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de f de x. No lo voy a hacer. ¿Vale? Créetelo. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Dime. A todo, ¿vale? Entonces, la expresión así un poquito más compacta es... Tú hazme caso. No me hace caso. Ahí, ya me hace caso. Muy bien. Menos por menos, más. La fuerza electromotriz inducida es B por S por omega por el seno de omega t, ¿vale? Menos por menos, más, ¿vale? Esta. Y esto de aquí, a B por S por omega, se le llama la fuerza electromotriz máxima, que es B por S por omega. ¿Por qué? Porque si te fijas, hazme caso, tío. Va, venga. La fuerza electromotriz
¿vale? Entiendo que la función seno sí la sabéis representar. La fuerza electromotriz que produce una espira, ¿vale? Es así, es sinusoidal. ¿Vale? Va con el seno. ¿Sí? Entonces ese es el voltaje. Sí, dime. Sí, módulo del campo magnético, módulo de la superficie, omega. A ver, ¿y si en vez de una espira son n espiras? Es decir, en vez de un solo arrollamiento, ¿vale? Tú imagínate, montas la central hidroeléctrica y solamente pones una espira, porque eres así de atontado. ¿No será mejor poner muchas? Pues si pones muchas, ¿vale? Si son n espiras, ¿vale? Una bobina, un arrollamiento, vas a tener NBS omega seno de omega t. Claro, o sea, si una espira te da 8 voltios, pues 20 espiras te dan 20 veces 8 voltios, claro. ¿Vale? Si lo llamas, si a la superficie la llamas área, yo me acordaba así, NBA. Sí, así. Omega seno de omega t. Que si en vez de, a la superficie, en vez de llamarla S, la llamas A, de área, pues NBA. Que no me acordaba. Yo las cosas que recuerdo las recuerdo con tontadas o macarradas. Si es tontada os lo cuento, si es macarrada no os lo cuento. Somos gente seria. ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Pillado? ¿Sí? Venga, para terminar de oscurecer todos los conceptos, vamos a hacer algún ejercicio súper divertido de estos de Wikipedia. ¿Qué dijiste que era la E? La fuerza electromotriz, es un voltaje. Oh, qué bien. Espérate, no pienso conectar. No. Voy a salir a través del móvil porque si no pasa el tema. Tacata. Conexión compartida. Conectamos por aquí. Tacata. Conectamos. Física y química. Segundo de bachillerato física. Venga, va. ¿Qué es esto? Venga, aquí. Muy bien. Gravitación. Campo magnético e inducción electromagnética. No, de verdad, ¿por qué hago siempre esto? Aquí. Este no. Mira, oh, qué bueno, fíjate. En ese de ahí, el 2021 modelo, Sí, en el primer dibujito, sí. la I está yendo para allá. Entonces, el campo sería así. Cuidado. Esto, ya te contaré. Estos ejercicios son ejercicios de deslizaderas. Básicamente es, tú coges dos carriles, ¿vale? Dos carriles metálicos, conductores, cierras por aquí, ¿vale? Y luego aquí tienes el cierre del circuito que tiene una deslizadera, ¿vale? Es decir, que se puede mover. Entonces tienes un campo magnético, siempre te imagínate, lo tienes aquí. Entonces tienes un campo magnético uniforme todo el para arriba. Entonces el circuito lo tienes cerrado aquí, entonces empiezas a mover para un lado. Entonces lo mueves hacia un lado de tal manera que la superficie aumenta, ¿vale? Y entonces se trata de ver, pues básicamente qué es lo que está ocurriendo. Si te lo estás llevando hacia la derecha, que típicamente lo que hacen es llevártelo hacia la derecha, entonces hay más líneas de campo que están entrando en esa espira y como tienes más líneas de campo hacia arriba, la corriente inducida se opone a esa variación. Por lo tanto, su campo magnético asociado sería hacia abajo y entonces induces corriente en sentido horario, ¿vale? Y ese ejercicio va de eso. ¿Ves? Pero siempre cae ese. Las deslizadas. Este, por ejemplo, es divertidísimo. 2019 de julio A3. Es completillo. Venga, vamos a ver.
Ahí tienes que pegar, chaval. Mira tú, pega. Muy bien. Ahí lo tenemos. Va. ¿Lo veis? Te dice una espira cuadrada de lado A igual a 10 centímetros. 2019, junio A3. Vista. ¿Es julio coincidentes? Qué tonto soy. Gracias. 2019, julio coincidentes. Vale. Julio. Esperad que me lo estoy pasando muy bien aquí haciendo el imbécil. En un momento dado continuamos con la clase, pero tengo que terminar yo de hacer el imbécil. Todavía no he hecho todo el imbécil que quiero, ¿eh? Esperad, que me apetece hacerlo más. A ver ahí. Que dice una espira cuadrada de lado A igual a 10 centímetros y resistencia 12 ohmios. Está inmersa en una región del espacio. Chicas, por favor, prestamos atención. Chicas, por favor, prestamos atención. Gracias. Venga, vamos allá. Te dice una espira cuadrada de lado A igual a 10 centímetros y resistencia R igual a 12 ohmios. Está inmersa en una región del espacio en la que hay un campo magnético uniforme B0 igual a 0,3 teslas. Te dice, determina la fuerza electromotriz inducida y la corriente que se induce si la espira gira con una velocidad angular constante de 10 revoluciones por minuto. Nada, por favor, presta atención. Gracias. Respecto de un eje que pasa por su centro y es paralelo a dos de sus lados y el campo magnético es perpendicular al eje de giro, pues el motor, ¿vale? O sea, aquí hay tres tipos de ejercicios. El motor, la deslizadera y en el que te dicen cómo cambia el campo magnético, ¿vale? Este es el motor, porque 10 revoluciones por minuto, eso significa que está girando. Ya está, ¿vale? ¿Cuánto vale omega? Omega es 10 revoluciones por minuto, pero claro, eso no está en unidades del sistema internacional. Esto significa que das 10 vueltas, ¿no? 10 revoluciones en un minuto. Cada vuelta son 2 pi radianes. O sea que son 10 veces 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Así que tienes 20 pi entre 60, lo cual es pi tercios, radianes segundo. ¿Vale? ¿O no vale? Ese es omega en unidades del sistema internacional. Vale. Entonces, la fórmula es esta. Bs omega seno de omega t. ¿Vale? Haces este planteamiento teórico. Si quieres lo demuestras, si no, no. Es mejor que lo demuestres. ¿Vale? Pero vamos, la demostración es lo que te he contado arriba. La fuerza electromotriz inducida es Bs omega seno de omega t. Así que se trata ya de sustituir valores. ¿Cuánto vale el campo magnético? Sí, dime. ¿Qué? Los datos los tienes aquí. El campo es 0,3 y te dan el lado y te dicen que la espira es cuadrada. ¿Y el radio qué es? ¿Cómo que el radio? En plan, esa R. ¿Qué R? La resistencia. Es una resistencia. ¿Y ese? Ohmios. ¿No has visto nunca ese símbolo? Es la omega mayúscula, ¿vale? La letra griega omega mayúscula es el símbolo de la resistencia en física, ¿vale? La resistencia, pues bueno, los calefactores que utilizamos para sentir calorcito en invierno, ¿vale? Son simplemente resistencias a las cuales les haces circular corriente y ellos se calientan, ¿vale? Porque disipan energía, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tienes. Para contestar a la pregunta de cuánto vale la fuerza electromotriz inducida, B, el campo magnético, dato, 0,3 teslas. A ver, la superficie, te están diciendo que son 10 centímetros, ¿vale? 10 centímetros son 0,1 metros, ¿verdad? Y es una espira cuadrada, o sea que esto es 0,1 al cuadrado, 10 a la menos 2, ¿vale? 0,01 si quieres. 0,3, 10 a la menos 2, omega, pi tercios.
por el seno de omega pi tercios por el tiempo. ¿Vale? ¿O no vale? Pero el 10 a la menos 2 no habría que hacerlo cuadrado. No, ya lo he puesto. O sea, es 10 a la menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, 10 a la menos 2. ¿Vale? ¿Por qué 0 a la menos 2? 0, 1 al cuadrado es 10 a la menos 2. ¿Hay que dejar algo? ¿Eh? A ver, ¿hay que dejar algo cuadrado? A ver, es la superficie de un cuadrado. Es una espira cuadrada, ¿vale? Entonces tienes que calcular la superficie. O, típicamente, a ver, son o cuadradas o rectangulares o circulares, ¿vale? Entonces, lado por lado o bien pi r cuadrado, si te dan el radio, ¿vale? No van a buscar geometrías así muy raras. Entonces, ¿qué? No, tiene que ser superficies, no volúmenes. Entonces, 0,3 entre 3, esto es 0,1, pi por 10 a la menos 3, ¿vale? Fuerza electromotriz es, fíjate, 0,3 entre 3 es 0,1, 0,1 es 10 a la menos 1, por 10 a la menos 2 esto es 10 a la menos 3, ¿vale? 10 a la menos 3 por pi por el seno de pi tercios por t voltios, ¿vale? ¿Qué? Sí. Lo siento. Es que depende del tiempo, es algo sinusoidal. Entonces depende del momento en el que le pilles, va a estar induciendo más fuerza electromotriz o menos. La corriente que llega por aquí, por los enchufes, viene así. Tiene forma sinusoidal. Por eso, cuando enchufas cositas, lo primero que viene es un transformador, que transforma la señal alterna, es una corriente alterna, en una señal continua. ¿Vale? Pero la corriente que nos llega viene alterna. Es así. ¿Vale? Pero no os preocupéis, esto no tiene nada de uso. ¿Cómo es el valor de 0 a menos 3? ¿Qué? ¿Cómo es el valor de 0 a menos 3? 0,3 entre 3, 0,1. 0,1 es 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. ¿Vale? Esa es la expresión, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida y la corriente que se induce si la expira, ¿vale? Entonces, a ver, hay una fórmula, la fórmula fundamental de la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿vale? ¿Sí? Entonces, muchas veces te piden a partir de aquí, ¿vale? Fíjate que esta fuerza electromotriz son voltios, ¿vale? Esta fuerza electromotriz en realidad es un voltaje, ¿sí? Son los voltios que se generan. Entonces, ¿qué intensidad recorrerá esa espira? Pues la fuerza electromotriz entre la resistencia, ¿vale? Lo de los ohmios, ese simbolito raro que hemos visto antes. Entonces esto será 10 a la menos 3 por pi por el seno de pi tercios por t partido de la resistencia, que eran 12 ohmios, que es lo que nos han dicho aquí arriba, ¿vale? La resistencia son 12 ohmios. ¿Vale o no vale? El A. Fuerza. Sí, hoy está siendo todo súper sorprendente. Te dice la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Esa es la E, que es un voltaje, ¿vale? Y la corriente, cuando te dicen la corriente se refiere a la intensidad de la corriente, los amperios, ¿vale? No va a haber más fórmulas secretas por ahí escondidas, así que, ¿vale? Ponle unidades. La intensidad se mide en amperios, pues esa va a ser la intensidad. Se queda señalado por la T, ¿no? Sí, claro, depende del tiempo. O sea, te pueden decir, en t igual a 8 segundos, pues sustituyes la t por 8 y lo que salga. ¿Vale? ¿Eh? ¿Nada? ¿Os raya un poco esto? ¿Ya está en la solución? Sí. O sea, ¿no os parece satisfactoria la solución? Vosotros queréis ver un número ahí concreto, ¿verdad? Por ejemplo, en t igual a 4,
¿vale? A los 4 segundos de empezar a girar ahí como un imbécil, ¿no? El bicho este, la fuerza electromotriz va a ser 10 a la menos 3 por pi, 0,00314 por el seno... No, espera, perdona. Mejor en t igual a 3, ¿vale? En t igual a 3 segundos, seno de pi, y el seno de pi, oh, qué buen rollo, es 0. Así que la fuerza electromotriz es 0 voltios, y la intensidad va a ser 0 entre 12, que también es 0 amperios. ¿Vale? Así ya tenemos ahí un valor concreto, además es 0, que es como que mola más, ¿vale? Pero esto es un extra, ¿vale? No, esto no te lo pide el ejercicio. ¿Vale o no vale? ¿Queréis que lo calculemos en otro momento? ¿En 1,5 segundos? Venga, 1,5 segundos. Por ejemplo, en t igual a 1,5 segundos, la fuerza electromotriz va a ser 0,00314 por el seno de pi medios, ¿vale? Porque 1,5 entre 3 es un medio. Y el seno de pi medios es el seno de 90, que es 1. Oh, qué bien, la fuerza electromotriz va a ser 0,00314 voltios, es decir, 3,14 milivoltios. ¿Vale? Se llama la más, ¿no? Y aparece como un resultado muchísimo más digno de un ejercicio de física. Y la intensidad de la corriente va a ser la fuerza en t igual a 4, va a ser la fuerza electromotriz en t igual a 1,5. La fuerza electromotriz, perdona que lo estoy escribiendo muy requete mal. La intensidad de la corriente en t igual a 1,5 segundos va a ser la fuerza electromotriz en t igual a 1,5 segundos partido de la resistencia, que es 3,14 milivoltios entre 12, 0,251 milivoltios. No, miliamperios, parezco tonto. 0,251 miliamperios, ¿vale? Pero esto no tenías por qué hacerlo. Esto es para que nos salga ahí un numerito chachi. Bueno, luego te dice el vector fuerza que actúa sobre cada uno de los lados si el campo magnético es paralelo al eje de giro. Este ya le sabía hacer, ¿no? Hombre. Vector fuerza que actúa sobre cada uno de los lados si el campo magnético es paralelo al eje de giro. A ver, vamos a utilizar una puerta. ¿Veis esa puerta? Sí. ¿Tiene un eje de giro? Sí. ¿Este no? No. ¿Dónde se le queda el giro? ¿Tiene puerta de giro? Eje de giro. Eje. Una línea, entonces la cual gira, ¿no? O sea, todo lo demás rota. ¿No? O sea, yo hago así. Y el eje de giro es este. ¿Sí? Sí. Serían aquí, todas las salas. Vale. Entonces te coge y te dice, vale, la puerta es la gira. ¿Ok, ok? Y ahora el campo magnético, mucho cuidado que te cambio la geometría. ¿Vale? Quedas así. ¿Vale? Está así. Paralelo al eje de giro. ¿Vale? Vale. Entonces te preguntan, fuerza en aquí, en esta línea. ¿Cuánto vale? Y por ello vectorial libre, ¿no? Vector longitud, imagínate que la corriente está yendo hacia arriba y hacia así. Por poner un ejemplo. Y por el vectorial B, sobre toda esta línea, ¿cuánto es? 0, muy bien, ¿por qué? Se va a cero, ¿no? Módulo de I, o sea, la intensidad, 8 amperios, da igual. Vector longitud, la longitud de esto, ¿vale? Pues 2 metros 20. Campo magnético, un Tesla, para arriba. Todo ese producto por el seno del ángulo que forman ¿quién? El vector longitud y el vector campo magnético. 0, seno de 0. ¿Y por qué el seno de 0? Porque aquí el vector longitud va para arriba y el campo magnético te han dicho que es paralelo al eje de giro. Si estás en paralelo, el seno va a ser 0. Sí. Los vectores paralelos forman un ángulo de cuadrado. Vale. Y sobre este lado, que el vector longitud no va para arriba, sino que va para abajo, el campo magnético va para arriba, el vector longitud va para abajo. Pero seno de 180, el seno está proyectando en alturas, ¿vale? El seno te da, si esto mide 1, y el seno es la altura que levantas, ¿vale? Entonces, seno de 0 es 0.
porque no le vas a hacer la edición del 180 también. Dicen el 360, el 540, ¿vale? Entonces, ¿qué es paralelo y no es antiparalelo? Cero, ¿verdad? En esos dos lados, cero. Y ahora viene la parte divertida. ¿Hacia dónde va la fuerza? Si la corriente va para acá y el campo magnético va para arriba, ¿y el vectorial B hacia dónde va? L es el vector longitud y B va para arriba, desviado por el camino corto. ¿Vale? Eso sería doblar la puerta para acá. ¿Vale? Esa fuerza intenta doblar la puerta para acá. ¿Sí? Y la otra, el otro lado, sería este. Campo magnético para arriba, porque continúa siendo paralelo a ese giro. Y la vector longitud para allá. Vector longitud de L a B por el camino corto, ¿lo ves? O sea, ¿qué estarías haciendo? Pues para allá. ¿Lo ves? No lo ves, ¿sí? Entonces tendrías una fuerza para acá y otra para allá. Sería como si estuvieses intentando doblar la puerta. Como el hijo puta que me reventó el trastero de este patadero. ¿Vale? Que lo dobló. Muy bien. Las cámaras de seguridad de pie. Tatuajes hasta en el ciruelo tenía la película. Un mostrenco. Bueno, le debo a ver y le hago pis, caca y lloro, todo, o sea, todo. Menos mal que no coincidimos. Madre, hombre, por una madre de ti. Bueno, pues eso. Está verdad, ¿vale? Cuando tienes un campo magnético y una espira, ese campo magnético lo que tiende a hacer es a alinearse la superficie con el campo magnético. ¿Vale? Por eso que te contamos. ¿Sí? Entonces, si el campo magnético está justo así, no va a haber fuerza y todo ángulo distinto a ese va a girar la espira de tal manera que el vector superficie se va a querer alinear con el vector campo magnético. ¿Vale? Así que, a ver, aquí sería la cuestión de calcularlo. ¿Vale? Sería un par de fuerzas. ¿Vale? Sería un par de fuerzas que tendería a alinear la espira, el vector superficie con el vector campo magnético y... A ver, es que son las 14:04. Mañana os lo... Intentarlo en casa, ¿vale? Y lo corregimos. ¿Ok, Mateo? Sean buenos.